ex gobernador de la región Lima y que está acá con nosotros y que agradezco mucho su presencia, se desarrollaron 5 alternativas. 5 alternativas. Y no hubo tiempo para, en esta continuidad que debería de haber en los gobiernos regionales, para terminar una de ellas. Eso es cierto. Y eso hay que reflexionar. ¿Por qué es que nuestros gobiernos regionales no terminan las cosas? Pero eso no le quita que pueda haber mejores alternativas a la que se está planteando saliendo de la Ramiro Pialé y entrando por la quebrada de Tinajas, pasando por Cieneguilla y llegando a Pachachaca. Pachachaca, que está antes de entrar a La Oroya, que pasa a ser un nudo para cualquier carretera. Mientras que la propuesta del Gore Junín, que fue la que iba a ser la alternativa, es la que sale de La Chutana y llega a Pachacayo, que está entre La Oroya y Jauja, y que evidentemente es la mejor alternativa. Nosotros queremos aclarar acá 3 aspectos que a mí se me ha informado que la ministra de Transportes ha mencionado y que, con el respeto a la ministra de Transportes, quisiera poder desarrollar en muy breves minutos. Uno, que La Oroya es un hub para efectos de la carretera central, que tiene que llegarse a La Oroya. Para quien ha vivido sus vacaciones en La Oroya como soy yo, quien ha visto la fundición de La Oroya operar mientras mi padre era presidente de la Cerro Pasto, yo les puedo decir que hoy día, sin la fundición de La Oroya es un pueblo muy venido a menos. Cuánto quisiera verla como cuando yo era niño y pasaba por ahí. Pero hoy día ya no es eso. Y La Oroya no es el centro del Perú. Hoy día la principal ciudad del centro del Perú se llama Huancayo. Por supuesto que hay circulación de la zona de la selva y que pasa por La Oroya. Pero también es cierto que están las carreteras que van por Huaura, la carretera que va por Huaral y la carretera que va por Cántaro, y que son alternativas a la carretera central para todo ese flujo que viene del norte en la Sierra Central. Por lo tanto, el tema de que es un hub es muy discutible y creo que hay que ser conscientes de ello. El otro aspecto es que el planteamiento por La Chutana pasa por la reserva paisajista, no Yauyos, reserva paisajista. ¿Qué cosa? Definamos qué cosa es una reserva paisajista. Ya no es un tema medioambiental, ahora es un paisaje. Muy bien. Hay que cuidar el paisaje, por supuesto. Sin embargo, también es cierto que hay alternativas de túneles y viaductos para evitar que la gente viva en esas zonas por donde pasa la carretera y por lo tanto mantener esa reserva paisajista. Es un tema discutible, pero no es blanco y negro. Cuando uno visita zonas donde hay túneles y viaductos y por lo tanto no se impacta el tema paisajista, eso es una solución a ese tema. Y finalmente, el argumento de que la carga en la Panamericana Sur se ampliaría por efectos de hacerlo por La Chutana. Seguramente. Pero si algo falta en el Perú es infraestructura. Y tendremos que mejorar pues, la carretera panamericana en esa zona. Hemos visto en muchos lugares del mundo carreteras a 2 niveles. ¿Acaso no se puede ampliar la carretera panamericana y tener más infraestructura? Lo que diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados es la falta de infraestructura, es la falta de competitividad. Y competitividad es principalmente infraestructura. Lo que planteamos acá en el Colegio de Ingenieros es la mejor infraestructura, la que facilite más nuestro desarrollo. Y esa es las aclaraciones que nosotros queremos hacer. No estamos en contra
ni del Ministerio de Transportes, ni del GORE Junín, ni del Colegio de Ingenieros de Junín. Y por supuesto, un tema que escuché del Colegio de Ingenieros de Junín, decir que queríamos una vía de ida y vuelta y no una doble pista. La verdad es que eso sí ya no resiste pues el menor análisis. Cuando se quiere criticar una propuesta, tenemos que hacerlo con toda seriedad. Nosotros queremos la mejor autopista de la carretera central para que el Perú y el centro del Perú y todos nosotros podamos beneficiarnos de ella. Muchísimas gracias. Aclaración técnica a las controversias generadas por el proyecto Nueva Carretera Central. Comisión de Transportes del Consejo Departamental de Lima, Lima, junio 2023. Comisión de Transportes CIP Lima. Es responsabilidad de la Comisión de Transportes, Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, asesorar a los órganos de gobierno local, regional y nacional con quienes mantenemos vínculos técnicos de acuerdo a los objetivos de desarrollo nacional enmarcados en la Constitución Política del Perú. En tal sentido, la participación del CIP a través de la Comisión de Transportes es de carácter institucional, técnico e imparcial. Existen dos alternativas de la nueva carretera central. La primera realizada por el GORE Lima, que es una nueva carretera central con características de autopista, y el corredor verde propuesto por la PNO Francia, que es una variante con beneficios limitados por tener esta condición. Parte 1. Un poco de historia. Cómo pasar la viabilidad de un estudio con deficiencias visibles a un nuevo estudio mediante la fase revisión de perfil. A mediados del 2018, el gobierno regional de Junín contrató los servicios de consultoría para la elaboración de los estudios a nivel de perfil de la nueva carretera central, y en solo 6 meses terminaron los estudios solicitados. ¿Cuáles son esas deficiencias técnicas de los estudios del GORE Junín? 1. Se sobrepone 33 kilómetros del camino Inca-Cabaña. 2. Tiene importantes afectaciones prediales en la quebrada Belurín. 3. Pasa por zonas de riesgo geológico declaradas por Ingemet. 4. Tiene un tramo de 30 kilómetros con curvas de radios de 45 metros. Configuración inconsistente técnicamente para una autopista. El estudio de GORE Junín fue registrado ante el MEF el 28 de diciembre de 2018 y llegó a declararse viable un día después, el 29 de diciembre de 2018, justo terminando la gestión del gobernador Ángel Uchupaico en el periodo 2015-2018. Esta declaración de viabilidad debe considerarse dolosa, por consignarse en el formato 1, como una autopista de radio mínimo de 230 m, valor diferente a lo consignado en los planos del estudio del GORE Junín, que indica curva de volteo con radio de 45 m de radio. Es decir, no se diseñó una autopista. Consideración técnica grave, visible, y por cualquier conocedor de los proyectos de carreteras. En julio del 2022, la PNO Francia, en un evento en Huancayo, declara públicamente la desestimación de los estudios del GORE Junín y propone en su reemplazo el corredor verde. Transferencia del estudio de perfil reforzado al MTC. En abril del 2020, el MTC recibió de parte del gobierno regional de Junín el estudio de perfil reforzado de la nueva carretera central, con las serias falencias técnicas mencionadas, totalmente perceptibles, pero inexplicablemente fue aprobada por el MEF, y que permitía disponer de los recursos públicos hasta por 11.500 millones de soles. En mayo del 2021, el MTC contrata mediante la modalidad de gobierno a gobierno los servicios de gestión de proyectos a la PNO Francia, en base a los estudios del GORE Junín, sin declarar sus deficiencias plenamente visibles, es decir, en un periodo de un año, entre abril del 2020 a mayo del 2021, el MTC ha tenido la oportunidad de revisar los estudios del GORE Junín y declarar nula su viabilidad dolosa. El MTC, para salvar el proyecto del GORE Junín y no sancionar a los responsables,
incorporó en el contrato de gobierno a gobierno la fase 1, revisión del perfil, que en la práctica era buscar otro corredor que sustituya al trazo del Gore Junín. En el transcurso del año 2021, la PMO Francia convoca hasta en 2 oportunidades, mediante concurso público, consultores que propongan un nuevo trazo, es decir, corredores alternativos, que sean lo más similar posible del trazo del Gore Junín, para mantener la viabilidad declarada al MEF. Estos concursos fueron declarados desiertos, complicando la naturaleza del contrato de la PMO Francia, como veremos a continuación. En el año 2022, aún no se cuenta con un proyecto que reemplace los estudios de Junín. Se oficializa entonces la adenda 2 por 1.201.949.10 euros del contrato de Estado a Estado, dando atribuciones de consultoría a la Francia, es decir, ya no sería simplemente el director del proyecto, sino también el proyectista, es decir, juez y parte a nuestro modesto entender. El corredor verde fue elegida la mejor alternativa seleccionada entre 11 corredores, todas se desarrollan por las quebradas de Rímac, Lurino, Tinajas. Por ello, el área de influencia ha sido muy limitada, susceptibles a problemas climatológicos como indica el representante del equipo francés de la imagen de la izquierda. Análisis multicriterio para elegir al corredor verde. Los 11 corredores que han participado en un análisis multicriterio lo conforman solo 4 principales: la actual carretera central, la subida Cocla Chacra, el trazo correspondiente a los estudios del Gore Junín y el corredor verde, siendo los 7 restantes una combinación de los 4 primeros. Aquí se descarta los estudios del Gore Junín por sus serias deficiencias técnicas. En conferencia en la ciudad de Huancayo, la PMO Francia anticipa las serias dificultades técnicas del corredor verde, que tiene en el proyecto para la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería, EDI, como la inserción urbana de ATE, cieneguilla, expropiaciones, riesgos de erosión en la quebrada de Tinajas, etc. Pero meses después, como una aclaración a los consultores, estas dificultades técnicas se cambian a ser puntos claves del EDI. Se entiende, para no alarmar a los postores, que tendrían la responsabilidad de realizar el EDI. Descargo del CIPSE de Lima sobre declaraciones realizadas por la ministra Paola Lasarte. La ministra Paola Lasarte dice: el trazo o la idea del CIP Lima no es un proyecto, nunca lo fue y no existe ese trazo. No hay un estudio de ingeniería que lo defienda, tampoco hay un costo que lo sustente. Aclaramos que no es precisamente una idea del CIPSE de Lima, sino se trata de los estudios realizados por el Gore Lima. El CIPSE de Lima entregó el trazo a solicitud del MTC al correo vera@pvn.gov.pe de fecha 19 de julio de 2022, luego que el CIP Lima comunicó la importancia de incluir el trazo del Gore Lima como una alternativa técnicamente idónea, y no necesariamente como un estudio culminado. Más aún, teniendo en cuenta que la PMO Francia no contaba en ese momento con ningún trazo o estudio válido. Sin embargo, después de ello, no hubo respuesta del MTC de dicha evaluación. La ministra dice: el corredor verde no es el corredor que se escogió, que lo hizo el gobierno regional de Junín. Efectivamente, el corredor verde no es el estudio elaborado del Gore Junín. Estas declaraciones determinan claramente que es otro proyecto, es una solución técnica más cara, más larga y con menos beneficios para la sociedad, generada por una sola condición: de salvar la viabilidad del estudio del Gore Junín, que, como hemos explicado, contaba con serias falencias técnicas que fueron advertidas por el CIP Lima mediante carta número 618/2022 de CIP-CDL, cuando aún no se contaba con el corredor verde. Sobre la declaración, no es un proyecto viable en el sistema de inversión pública, se refiere al proyecto del Gore Lima. Cabe mencionar que a la fecha el único proyecto viable en el sistema de inversión pública es el estudio del Gore Junín. Fue desestimado por la PMO Francia por sus serias deficiencias técnicas. Sin embargo, enfatizamos que la viabilidad que mantiene este proyecto corresponde al estudio del Gore Junín, que solo ha servido para disponer recursos asignados, como la contratación de la PMO Francia,
quienes después de año y medio de haber iniciado su contrato, han desestimado públicamente el estudio del Gore Junín por sus serias falencias técnicas. Los estudios del Gore Lima, a pesar de no tener viabilidad, cuenta con la suficiente información técnica que permite determinar costos y cuantificar sus importantes beneficios por ser una nueva carretera central. En este sentido, el CIG Lima opina que esta alternativa se analice conjuntamente con otras más que cumplan los mismos objetivos, exigiendo al MTC su compromiso para continuar los estudios del Gore Lima. Es conveniente aclarar que los estudios de preinversión se ejecutan para mantener un costo de inversión sostenible y cualquier ajuste está determinado por la sensibilidad del proyecto. En el caso del corredor verde, el costo aumentaría el doble. Para obtener solo una variante con beneficios limitados, el MTC se niega a transparentar el expediente técnico revisión de perfil solicitado por el CIG Lima hace más de un mes, que permita saber los parámetros de costos y beneficios, entre otros factores económicos, para verificar la correcta viabilidad del corredor verde. Sobre la declaración, el CERNAP en el 2020 declaró inviable este trazo. La ministra se refiere a la incompatibilidad emitida por el CERNAM por el paso por la Reserva Nacional Lord Yauyos. Se debe aclarar primero que en el Decreto Supremo número 008-2017 solicita utilizar el camino existente Tanta-Pachacal, ruta con código LM120, LM828 y J784 del SINAC, es decir, el propio MTC ha solicitado pasar por la reserva. Además, debe indicarse que el MTC cuenta con rutas nacionales que pasan por reservas o áreas sensibles y o frágiles, como la Reserva Nacional Alto Mayo, Cerro Escalera, Pampa Galera, Aguada Blanca, entre otros. Potencial turístico Reserva Lord Yauyos. La Reserva Lord Yauyos es de enorme potencial turístico. El trámite ante el CERNAP ha sido de forma adelantada y antitécnica, es decir, que esta determinación solo se realiza cuando se concluyen los estudios de perfil y tomando medidas mitigadoras, como túneles, ecoductos y pantallas, entre otros. Aceptando las recomendaciones del CERNAM, es posible ajustes en el trazo, planteándose las alternativas siguientes. 1. Pasar bordeando la reserva. 2. Pasar por zonas menos sensibles. 3. Pasar planteando ajustes con medidas mitigadoras, como hemos expresado. Alternativa idónea. Trazo elaborado por el Gore Lima, denominada Autopista Central Cuyo-Cetello. En este sentido, el gobierno regional de Lima ha realizado estudios del nuevo trazo La Chutana, Olleros, Escomarca, Huarochirí, Tanta, Canchaillo y Pachacal. El inicio del trazo es La Chutana. Se encuentra en la intersección de la Panamericana Sur Antigua con la Panamericana Sur Nueva. Ello permite la conectividad con la provincia de Lima. El trazo idóneo sube desde La Chutana hacia Olleros, por líneas de cumbre, evitando deslizamientos o huaicos. El inicio del trazo es La Chutana, porque el terreno por líneas de cumbre es seco. En cambio, en los costados, como aprecian en la imagen, hay caminos que van por las quebradas. Cualquier camino que va por las quebradas no sirve para carreteras de orden importante como es el que pretende el gobierno regional de Lima. En La Chutana se proyecta un intercambio vial que permita integrar la actual Panamericana Sur con la futura vía periurbana. La intención que la nueva carretera central que empiece de la zona sur, como es el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur, La Chutana, conviene desde el punto de vista estratégico, ya que hay muchos terrenos planificados como zonas industriales, como es la zona sur que ven en la imagen, y que tiene aproximadamente 20.000 hectáreas de zonas industriales que posibilitaría tener puertos secos, lugares de descarga de una zona totalmente habilitada, podría tener mercados mayoristas y mercados industriales de acuerdo a los diversos tipos de negocios que requieren la importante producción de la sierra y de la selva. La ruta planteada será el pilar estratégico del turismo, permitiéndonos llegar a pueblos olvidados como es Olleros y Huarochirí, donde hay grandes extensiones en temas turísticos, como pueden apreciar en estas imágenes. En el tema turístico se pretende que los limeños en días festivos puedan viajar en pocas horas a la serranía y encontrar bellos parajes acondicionados para disfrutar de momentos importantes de turismo. Se puede llegar al Nevado de Huaytapallana, el Cañón del Sucto, San Ramón, como a muchos otros centros turísticos.
Además, las ciudades como Jauja, Huancayo, Concepción, son ciudades importantes que podrán en pocas horas viajar en épocas de verano o cuando deseen a las playas y lugares turísticos que existen en nuestra costa sur, fomentando de alguna forma este ciclo importante del turismo. El trazo que sale de la Chutana no tendría mayores expropiaciones o afectaciones prediales como se vería en la figura, lo que significa menores costos comparativos y menores tiempos de ejecución de obra. De acuerdo al Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres, en la ruta Chutana, Olleros, Huarochirí, Pachacayo, no existe ningún riesgo geodinámico e hidrogeológico como vemos en la trayectoria sobrepuesta de los mapas suministrados por esta entidad. El nuevo trazo La Chutana, Pachacayo generaría tres ejes importantes. El eje vial norte permitiría ir a lugares como Tarma, La Merced, Puerto Bermúdez hasta Pucallpa. El eje vial centro permitiría llegar a Acorchas, Satipo y Puerto Ocopa de tal manera de conectar el río Ucayali con todo el Amazonas. El eje vial sur permitiría viabilizar la ruta de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, ruta que es totalmente nueva habilitada, sin embargo, no tiene la conectividad necesaria con la actual carretera central, por lo que muchos prefieren ir por la costa a través de la vía Libertadores para acceder hacia Huancayo, luego a Huancavelica y por último a Ayacucho. Esto toma mucho tiempo, por lo tanto Huancayo, Huancavelica y Ayacucho siguen con problemas logísticos. Estos pueblos son avanzados y tienen mucha población, pero no tiene ese beneficio de la carretera que los ayudaría enormemente en su economía. El trazo del Gore-Lima permitiría tener los tres ejes viales mencionados hacia el sur, y para el norte seguiría operando la actual carretera central, pero con menor tráfico y serviría para el tráfico cautivo que va hacia Cerro de Pasco, sabiendo que las vías alternas tanto de Cántar, Churín y Ollón daría conectividad hacia la carretera hacia Cerro de Pasco, Huánuco, Timbo María, Huaytía y Pucallpa. Estos dos grandes ramales de la carretera central permitirían un mayor desarrollo de la Sierra y Selva Central para el beneficio del país en costa, sierra y selva. La variante, como hemos dicho, y la Chutana hasta Pachacayo, elaborada en parte, tiene un 65% por el Gore-Lima. Quiero indicar que el punto más importante de nuestra serranía es Huancayo, a nivel poblacional. Hay 623.000 habitantes en Huancayo, en solamente la provincia de Huancayo, Y tenemos Pascos 256.000 y Huancavelica 365.000. O sea, sumados los dos departamentos de Cerro del Pasco y Huancavelica, podríamos equiparar con solamente la provincia de Huancayo. Por eso la importancia de Huancayo. Y al lado está Jauja, que nosotros consideramos verdaderamente un hub en el tema de viabilidad, porque se conectan todas las vías de importancia para la Sierra Central. Además, es importante señalar que nosotros tenemos el Valle del Mantaro. Capaz no se sabe, pero el Valle del Mantaro es tan grande como un departamento, quizás más grande que el departamento de Ica, por decir algo. Miren, ahí nomás cubre cuatro regiones: Cerro del Pasco, Junín, Huancavelica y llega a Ayacucho inclusive. Este tema que yo quiero mostrar es importante. La PMO Francia señala que la Oroya es el punto exactamente importante por un tema básicamente de carga vehicular. Hay aproximadamente 7.000 vehículos hacia el norte y hay unos 4.000 vehículos hacia el sur de la Oroya. Y el tráfico que está en el orden del 40% del tráfico o 45% del tráfico se divide en partes. Un 38% va hacia Huánuco, un 25% hacia Pucallpa y 27% hacia Huancavelica y 10% hacia Yauli. Entonces, ponen a una cierta importancia al tráfico, vamos a ver, al tráfico pesado. Pero hay que acotar lo siguiente:
que los camiones en subida, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la reglamentación, nunca pueden subir más de 35 kilómetros por hora. En subida varía entre 15 kilómetros a 35 kilómetros por hora, depende de la pendiente. Si es una pendiente de 2% o 3%, seguramente está en 35 kilómetros por hora. Pero si estamos en una, perdón, creo que lo he hecho al contrario. Cuando estamos en una pendiente, sí, perfecto, entre 2 o 3% es 35 kilómetros por hora. Pero si estamos en pendientes altas de 6%, estamos a 15 kilómetros por hora. Eso es lo que dicen las normas. Y ustedes lo pueden comprobar porque se dan cuenta que los camiones en subida van lentos. Quiero referirme al tema de la ruta de Huánuco hacia Chancay, hacia la costa. Nosotros tenemos una declaración del presidente de la Cámara de Huánuco que dice lo siguiente, que la verdadera ruta alterna es Ambo, Yanahuanca, Ollón, Churín, Andahuasi, Chayán, Lima. Ellos no les parece correcto el tema del corredor verde y lo dicen públicamente. También el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Tingo María dicen que efectivamente que a ellos no les satisface la ruta del corredor verde planteada por los franceses. Yo quiero acotar que en Junín hay una mega comisión que representa a todos los involucrados de la sierra, ¿no? Y que de alguna manera ellos se han pronunciado diciendo que es una mega comisión de todos los pueblos de la serranía, pero sin embargo no están incluyendo, por lo visto, a Huánuco y Tingo María y hacia todo lo que es Ucayali. Vamos a ver más adelante por qué este tema mediante un mapa, qué es lo que está sucediendo. Nosotros podemos hacer un análisis simple, cualquiera de ustedes, si se dan cuenta de Huánuco, cómo llegó a Chancay. Chancay va a ser el megapuerto del Perú, y que de Huánuco, por ejemplo, se llega en 8 horas, 18 minutos hasta Chancay, por la ruta que hemos mencionado. Pero si nosotros nos vamos por Oroya, a través de Huánuco, Oroya, Callao, Chancay, sería mucho más tiempo, 10 horas 47 minutos. Inclusive, si nosotros terminamos la mejora del tramo Huánuco, mejor dicho de Ambo, Ollón, que son aproximadamente 150 kilómetros, de un tramo intermedio, está justamente con problemas que no se pueden pasar, el tiempo sería mucho menor. Me refiero a esas 8 horas que figuran acá en gráfico. Quiero decir otra cosa también, que se habla de los camiones. ¿Por qué está saturada la carretera central? ¿No? Yo siempre decía, ¿por qué bajan por ahí? ¿Por qué no bajan por Chancay, ¿no? O por el norte? Simplemente hay un motivo importante, que los camiones tienen que hacer la descarga en los mercados de Santa Anita, de Ate, el mercado de frutas. Y acá está la publicación sobre esto. Dice que 596 camiones llegan a Santa Anita, ¿no? Y al mercado de frutas 85 camiones. De los 7.000 vehículos que van por la carretera central, aproximadamente 40 o 45% es justamente esto, unos 3.000 digamos, son camiones. Imagínense, ya solamente en los mercados de abasto hay 600 camiones o 700 camiones. Entonces la gran cantidad de camiones se queda en la carretera central, en Ate, ¿no? En todos los destinos, digamos, de Chosica hacia abajo. ¿Por qué? Porque tienen que abastecer a Lima. Entonces, es la única conectividad que estamos haciendo. ¿Cuánto de esto ayudaría el corredor verde? ¿Acaso los camiones no se irían complicando la situación de Ate? El alcalde de Cireguía
se ha negado al tema del corredor verde, totalmente por un tema puntual de su comunidad sobre el tema de las afectaciones prediales y el cambio de vida que podrían tener cuando no se les ha ofrecido mayor explicación sobre este tema. Hay un tema de vías de comunicación que tienen que conectar a Cineguía que todavía no está aclarado. Quiero decir que más allá de Cineguía está la quebrada de Tinajas. Nosotros cuando trabajamos en algún momento, lo digo así públicamente con el ingeniero Nelson Chu, que está acá, ¿no? Ya después estaba en la Comisión de Transportes, muy orgullosamente, y gracias al ingeniero Zoque también, estamos acá tratando de apoyar netamente por condiciones, por cosas técnicas. Una de ellas, nosotros, volviendo al tema, nosotros con el ingeniero Nelson Chuy analizamos 5 alternativas. Y una de ellas era justamente salir por las Tinajas. Pero cuando uno comienza a caminar, se da cuenta que hay desprendimientos, que hay problemas, que hay deslizamientos, que es zona de huaico. A primera apreciación que uno puede tener como técnico. Acá está el documento del Ingemero, que habla de justamente la quebrada del Tinajas. Los franceses no están pasando por la quebrada por el fondo, pero están pasando por las laderas. Eso también tiene su correlación, porque de ahí surgen justamente las nacientes de las precipitaciones pluviales que hacen que eso tarde o temprano caiga, por más obra que se le ponga. Acá está la zona graficada, la zona por donde pasa el corredor verde por Tinajas. El trazo así tipo rayo que ven ahí es el trazo rojo que es la Tinaja, que está pasando. En cambio, el trazo del Gore Lima va por línea de cumbres y está muy cerca, esta conformación, esta cadena montañosa está muy cerca a la Panamericana. Eso quiere decir que inmediatamente podemos comenzar a ascender. Por eso se ha escogido la Chutana. Acá están las 5 alternativas planteadas. La número 2 es justamente la que va por Cineguía Tinajas. Y cuando trabajamos con el gobierno regional de Lima, vimos 5 alternativas. Una de ellas era por Antioquía, más o menos lo que era Junín, parte de lo que es el trazo del Gore de Junín, era la 1, parte, porque de ahí se derivaba hacia Comarca, hacia Guarochirí. La otra era la que sale por el puente de Arica, va por la zona industrial y comienza a ascender también por línea de cumbre. Pero lamentablemente, subiendo más adelante, nos encontramos que hay un problema de desniveles, por eso ya no seguimos. Y también en la zona industrial de Lurín ha habido mucho tema de expropiaciones, a pesar de que es más amplio, pero había problemas. Entonces, nosotros nos hemos ido a la alternativa 4, que justamente es la Chutana. Si se dan cuenta, toda la parte urbana y la parte de arriba ya está topada. Y justo en la zona de Chutana hay menos viviendas. Ya, la anterior es la última, la 5, es la que va por Val. No hay interferencias importantes con el tema arqueológico. Justamente lo que es Lima, ahí están las manchas estas de los restos o polígonos arqueológicos, están más en los ríos, básicamente el Lurín y todas las quebradas que tenemos. Pero como justo la Chutana no pasa por esas quebradas, no hay problema de ascender por ahí. Acá se ve la topografía donde se puede ascender progresivamente, hay un perfil longitudinal, una subida constante, progresiva. Nosotros hemos puesto 8%. Nos critican que no es una autopista. La autopista de segunda clase da hasta 8%. Nosotros hicimos una autopista de segunda clase porque nos asignaron un tráfico de 5.800 vehículos por día. Acá están los trámites que se hicieron, se comenzaron a hacer, digamos, más que todo porque el que habla, el que no, yo y varios técnicos querían saber qué tan aceptación podríamos tener de pasar la reserva. En ese tiempo nos dijeron
que hagan un túnel más largo, exactamente en la parte negra que ven en el centro, y un túnel en Tanta. Por eso pasamos sin mayor inconveniente. Después ha salido, en 2020, ya no en el gobierno del ingeniero Chuy, sino posteriormente en el gobierno, en la gestión del señor Chavarría, ¿no? que se hizo un trámite ante el Cernam, ¿no? Acá está, por si acaso, el decreto supremo 008 del 2017, que señala claramente, y este es prácticamente una autorización, un convenio, una necesidad de PPK con Martín Vizcarra, firmado el decreto supremo, donde nos da la posibilidad de ir por Canta, Pachacabe. O sea, no es nuestra idea, es del Ministerio de Transportes. Y la resolución que es del 2020, nos niega, esta es la reglamentación, y habla que la solicitud de visión técnica de compatibilidad debe hacerse para los proyectos de inversión. Nosotros no estábamos trabajando en un proyecto de inversión, o sea, la incompatibilidad que ha salido del Cernam es adelantada, es apresurada, no sabemos con qué fines y intereses. Quiero citar las palabras del ingeniero Enrique Millones, experto, creo que es más de 40 años de especialista en estudio del medio ambiente, que dice: en el territorio del Perú hay varios tramos viales importantes que atraviesan áreas naturales protegidas. Por citar algunas de ellas, Cerro Escalera, en el tramo vial Tarapoto-Yurimaguas, o en la misma carretera interoceánica en el Parque Nacional Alto Mayo, y así otras más que cruzan áreas naturales protegidas como de Las Pampas, Salinas, Agua Blanca, Arequipa, entre otras categorías de protección ambiental, como corresponde a las reservas de biosfera del noroeste, constituida entre otros biomas por el bosque natural de Tumbes, Coto de Caza, el Angolo y cerros de Amocape. Por lo que la Reserva Natural Paisajística de Yauyos podría recibir el mismo tratamiento que todas las otras áreas que han sido necesariamente para emprendimiento de propuestas de desarrollo con medidas de conservación ambiental. Esto en el entendido que conservación y desarrollo son dos caras de la misma moneda para alcanzar el desarrollo sostenible, y tratándose de una autopista con visión integradora, una importante zona central del país por razones suficientes para el trámite de la autorización correspondiente ante el Cernam. Yo voy a ser muy breve porque esto ya se ha visto varias veces, sobre el contraste, la comparación entre lo que es el trazo del Gore en Lima, la carretera Julio Cetello, como lo que hablan los que viven por esas zonas, y el corredor verde, ¿no? En primer lugar, hay una visión de polos. Yo voy a mostrar un mapa que tenemos sobre este tema de pasar con una autopista que llegue a Jauja y de ahí a todos los pueblos, formando ejes norte, centro y sur. Y en cambio el corredor verde, tengan en cuenta que es una solución aislada, que es una parte de la carretera central, que solamente son 145 kilómetros de los 175 que existen entre Santa Anita hasta La Oroya. El aspecto técnico ya lo hemos visto claramente. Los puntos, esos rosados, afectan más al corredor verde y prácticamente no afectan a la autopista Julio Cetello. El corredor verde y el aspecto cultural, ya les he mostrado también otro mapa, que la parte de zonas arqueológicas está más en la quebrada de Lurín, ¿no? Y de Riva. Y que nosotros hemos ido como arqueólogos, hemos visitado el trazador, el que traza es el que habla. El arqueólogo, el proyectista, tiene que ir acompañado de todos los especialistas para cruzar correctamente zonas donde puede haber restos arqueológicos. Eso te ha tenido en cuenta. Y la parte que aparentemente, en la parte superior, que aparentemente los dos trazos están juntos, no sé si le expliqué, este trazo amarillo es el Capacñán, que
en la parte de Cochas, aparentemente están juntos, pero hay un tramo como de unos 20 kilómetros, 25 kilómetros, donde el río Cochas está, la carretera planteada está a un lado, a un margen, y al otro margen está el Capañán. El aspecto cultural, hay muchos pueblos, como en el video hemos visto, que son temas turísticos. Pasa por Escomarca, hay 13 distritos aledaños a Huarochirí, pasa por Cochas, Chancaío, Pachacayo, o sea, hay poblaciones, en todo el trazo hay poblaciones. No pasa lo mismo con el Corredor Verde, que pasa por cumbres. Inversión, ya hemos hablado varias veces, estas inversiones son aproximadas. El Corredor Verde se habla de 7.000 millones de dólares. En un momento yo bajé y hago la justificación la vez pasada, conversamos con el ingeniero Dorte y lo bajamos a 5.000. ¿Por qué? Porque es un tramo mucho más sinuoso, pero ya por las últimas declaraciones de la ministra, el orden sí está en ese orden, ya lo hemos estimado hace un año, no Lima por el tema de los camiones, pero en cambio, en la autopista Julio Cetello, en la Chutana, descargaría correctamente porque ahí tenemos planificado zonas industriales, ¿no? Ya desde hace años, esto es una iniciativa privada que siempre ha ido aumentando y hay planificado zonas industriales para descarga de los vehículos de abastos que necesitamos, que no solamente sea del mercado Santa Anita ni en Ate, sino también en el norte y en el sur. En tiempos de viaje, nosotros estimamos por el Corredor Verde 6 horas a Huancayo y 5 horas a Jauja. En la carretera Julio Cetello estimamos 4 horas a Huancayo y 4 horas a Jauja. Resulta que de Cochas podría salir un ramal porque hay una vía existente y podríamos llegar en 1 hora desde Cochas hasta Huancayo. Es decir, podría ser por eso las 4 horas a Huancayo y las 4 horas a Jauja. Las distancias a Huancayo, quiero decirles esto porque hay declaraciones del decano de Junín, del Colegio Ingeniero de Junín, que dice sería más larga. No es más larga más bien sería el Corredor Verde con 340 kilómetros para llegar a Huancayo y el Gore Junín 316. Ahí están las imágenes. Las expropiaciones, ya lo hemos hablado, es más libre la Chutana. Yo quiero decirles que la Chutana no es el único lugar de acceso. Los primeros 2 kilómetros pueden variar. Hay diferentes posibilidades y casi prácticamente toda esa área es más descampado. Hay más libertad para elegir los primeros 2 kilómetros. A ver si puedo llegar al mapa. Ya. Miren, en primer lugar quiero hablar de la carretera Ollón-Ambo, que es el acceso natural de Huánuco hacia Lima, hacia Chancay, hacia la carretera panamericana. El tramo en construcción, el tramo que falta habilitar al 100%, es estos 150 kilómetros. Y hay 50 kilómetros que prácticamente todavía está en construcción y hay muchos problemas para terminarlos. Es división Cerro de Pasco hasta de la Huanca. Me precisan, creo que hay un representante de la zona que nos podría ayudar en esto. Entonces, justamente por eso no hacemos menos de 8 horas, podríamos hacerlo menos de 8 horas hasta Chancay, que es el punto de partida. Y hemos dicho que 10 horas 45 minutos es darnos la vuelta. Acá están los dos trazos, el Corredor Verde, ¿no? que tenemos una faja, que ya hemos visto que no ha sido suficiente porque había mucha indefinición en el Corredor Verde, por eso está bordeando en muchos casos, y hay una sinuosidad mucho mayor que lo planteado por el Gore Lima.
Yo he hecho acá algunos bosquejos. ¿Por qué? Porque hay una vía que se llama periurbana, ¿no? Que es la que es prácticamente una segunda Panamericana, es un evitamiento gigante a la Panamericana. La otra vía importante es la vía Emprendedores. Ya. Ok, ya sí, ya terminamos. Entonces yo quiero que examinen más este plano. Le dejo a ustedes, pero acá prácticamente se van a ver todas las interrogantes que podrían tener. Este plano está en el código QR de la presentación. ¿Volvemos a la presentación, por favor? Ya, voy a tomar una foto. El corredor verde cuesta alrededor de $7.000 millones, el doble que la alternativa de Lima. Una diferencia significativa es el tramo de los primeros 70 kilómetros en ascenso, siendo el corredor verde $2.500 millones más de diferencia, más cara que el Gore Lima en ese tramo de ascenso. El corredor verde pasa por zonas altamente sensibles, geológicamente inestables, de fuerte impacto vial, arqueológico y ambiental. Tengo 3 preguntas, pero antes quería decirle, vivo en calle Guadalajara 210, urbanización Mayoral Duarte, límite con La Molina. Estoy sumamente preocupada con las declaraciones en prensa nacional de la ministra del MTC, que justamente también lo han puesto acá, de la ubicación del punto de inicio de Lima del trazo de la nueva carretera central. Estará ubicado en el mercado de abastos de Santa Anita, en Lima Este. Vi al alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, que también declaró en prensa muy preocupado y está en contra de que la nueva carretera central llegue hasta la Estrella. La Estrella es un punto en Cieneguilla, para desembocar en la avenida Javier Prado, lo cual significa que pasará por Manchay y pasará por mi zona. Y la Javier Prado, como ustedes saben, yo vivo en urbanización Mayoral Duarte, límite con La Molina. Tenemos en la Javier Prado a esa altura el problema del estadio monumental, congestión de tráfico ya, y con el transporte pesado de la nueva carretera central. Una variante sería en todo caso, porque siempre terminaría en el mercado de abasto de Santa Anita. Imagínense toda esa congestión de tráfico. Tampoco tenemos el bypass que nos prometió Grenco cuando construyeron el estadio monumental. Hay muchas problemáticas de vías ahí todavía que se tendrían que solucionar. Por derecho, por ley de consulta vecinal, harían una consulta vecinal con hincapié a los vecinos de Lima, de La Molina Norte, en el cuadrante, la avenida La Molina, la avenida Separador Industrial y la avenida Javier Prado, incluyendo obviamente urbanización Mayoral Duarte, límite con La Molina, que estamos unidos en continuidad con ellos, y también en La Molina Sur, harían una consulta vecinal a los vecinos de estas zonas para que termine, en vez de terminar en La Chutana, en San Bartolo, que termine en el mercado de abasto Santa Anita, que se inicie el punto de inicio de la nueva carretera central. Y la Contraloría ha iniciado un acompañamiento a la obra de la nueva carretera central desde la designación de su trazo. La designación de su trazo es la preocupación que tenemos los vecinos de la zona. Mayormente para la localidad de Huancayo, como ustedes mismos han enfatizado, que es la localidad más importante del centro, ¿no? Sin embargo, este asunto no lo va a ver con mucha simpatía la región nororiental, las regiones de la parte nororiental como son Pasco, Huánuco, Ucayali. Entonces siempre ha habido una especie de rivalidad entre esa zona y Huancayo, ¿no? Y que siempre las cosas, las preferencias van hacia ese lugar. En el caso del Colegio de Ingenieros Departamental Lima, su misión es orientar a la sociedad peruana en las grandes decisiones del desarrollo nacional. Si esto es así, entre otras cosas también, si esto es así, entonces, ¿por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dirige el economista Paola Lazarte, hace caso omiso a las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Departamental Lima, cuya misión, ustedes lo conocen mejor que yo, es cautelar y preservar la existencia y disponibilidad de una ingeniería ética y técnicamente competente? ¿Qué es lo que ocurre, señor decano? Y una segunda pregunta. De acuerdo a la información actualizada del PMO francés para la carretera central, el costo ascendería a 21.000 millones de soles. Referente
a la obra La Vía Expresa de Santa Rosa. ¿Por qué la menciono? Da la casualidad que la misma empresa que hizo el estudio de preinversión de la nueva carretera central es la misma que hizo el estudio de preinversión de la Vía Expresa de la Avenida Santa Rosa. Hablamos de la empresa JNR Consultores. Y por propia boca de la empresa PMO Francia, en el informe de control del 23 de marzo de este año, el estudio de preinversión de la empresa JNR ha sido calificado como un informe insuficiente y poco profundo. Sabiendo que estos informes sirven de base para hacer inversiones tan grandes, ¿cómo es posible que la misma empresa que ya tiene antecedentes de corrupción desde el año 2012 con el gobierno regional del señor Martín Vizcarra y después como ministro de Transportes y después como presidente de la República, la información que entrega la empresa PMO Vías y la ministra de Transportes Paola Lazarte es tan poca? Porque se ha hecho solicitud de los informes técnicos que ustedes también han solicitado referente a estas obras y se ha entregado muy poco. ¿Qué tiene que decirle usted a estas instituciones ante esta demostración de informes tan poco profundos y que pueden resultar peligrosos para obras multimillonarias y con el uso de millones de peruanos que van a utilizar estas vías? Muchas gracias. El Colegio de Ingenieros está dispuesto a invitar de la misma manera como ha invitado a los que están proyectando el corredor Chutana, a los que están proyectando el corredor verde. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo así el propio señor Gutiérrez ha dicho de que si las normas nacionales dicen que las pendientes deben ser 6%, él ha mostrado un plano en el que dice que será 8%. Otra pregunta puntual es cómo es posible que si la mayoría de personas de la sierra, productores, exportadores, quieren llegar lo más pronto posible a Lima, es decir, al puerto del Callao y más adelante al puerto de Chancay, ¿cómo es posible que los alejen en lugar de acercarlos? Es decir, los están mandando a San Bartolo, al sur, para que después lleguen a Lima y entrar a Chancay. Otra pregunta, ¿cómo es posible que el Colegio de Ingenieros no esté, o los que están sosteniendo el proyecto, el señor Gutiérrez y el señor Chuy, creo, están olvidando el anillo vial de Lima? El anillo vial de Lima se va a construir, y ese anillo vial de Lima, ¿por dónde va a pasar? Por la carretera central, por la Ramiro Prialé, y terminará en circunvalación. O sea, esa información está en todos lados. Y por última pregunta, son varias. ¿Cómo es posible que no estén considerando, vuelvo a repetir, la rapidez con que la gente de la sierra central y selva y la gente de Lima, que quiere viajar constantemente, lo quiere hacer rápido, y no se esté considerando lo que se insiste en el corredor verde, que va a haber un ingreso delta no recuerdo, en Huaycán, en el que van a haber 3 vías. La señora de La Molina, yo creo que tiene una justa preocupación, entonces se la voy a despejar. O sea, los que quieran ir al norte, agarran la vía al norte. Los que quieran entrar a Lima por Cieneguilla, por La Molina, van a ir por Lima. Y los que no, entran por la carretera central. Entonces, esas son mis preguntas puntuales. Gracias, buenos días. Población muy importante en Huancayo, en la selva, 600.000 habitantes por allá, 200.000 por allá. Pero no han contado de que en el lado de acá no somos 9 millones de habitantes en Lima metropolitana. Y creo que también nosotros tenemos ciertas necesidades y preocupaciones. Los amigos acabo de plantear, nos estamos incluso cuando el gobierno le encarga que hagan la carretera al Gore Junín y al Gore Lima, se olvidan de que Lima Metropolitana no está en el Gore Lima, y Lima Metropolitana comienza de Ancón y termina en Pucusana, y Lima Metropolitana tiene 9 millones de habitantes que no han estado representados. Y nosotros, que somos uno de los 42 distritos de Lima Metropolitana, no tenemos voz. Yo saludo la posición del Colegio de Ingenieros de terciar en este tema. Y acá se tiene que hablar de urbanismo, porque estamos en una ciudad
que crece y que tiene 9 millones de habitantes y, como le digo, comienza en Ancón y termina en Pucusana. Y si tenemos el mínimo de visión del punto de llegada de una importantísima carretera central para el país, desde el punto de vista urbano, el único lugar que no tiene conflictos es en el sur de Lima, dentro de nuestra Lima metropolitana. Lima no es arte, amigos. Lima no es lo que era hace 20 o 30 años. Está creciendo y necesita ser organizada y coordinada, respetando sus valores y sus espacios. Y uno de esos espacios es el Valle Verde de Lurín. Lima requiere y necesita tener el privilegio de tener un área verde como el Valle Verde de Lurín, y por eso Cieneguía se opone a ese trazo. Queremos una carretera central técnicamente bien hecha, bien ubicada. El único sitio desde el punto de vista de urbanismo es en la zona sur de Lima. De repente me he obviado, soy comunicadora social en Radio Inca, que llega a todos los pueblos de la zona de Huarochirí y Yauyos. No solamente se va a beneficiar, amigos, Huarochirí, se va a beneficiar Yauyos, Canta y muchos pueblos que también producen lo que comemos acá en Lima. Creo que vengo en representación de miles de huarochiranos que apoyamos esta carretera, la que está impulsando el Colegio de Ingenieros. Que no quede aquí, amigos. Luchémosla. El Ministerio de Transportes. Nosotros no somos el gobierno regional de Lima o el gobierno regional de Junín, si me permiten, por favor. Creo que tenemos que ubicarnos claramente en ese contexto. El Colegio de Ingenieros es un gremio profesional que lo que pretende es dar una opinión técnica, opinar sobre lo que se nos plantea a nivel de gobierno, y comprendan que tenemos también nuestras limitaciones. Nosotros no podemos ir donde la ministra de Transportes y decirle: usted hace esto o usted hace lo otro. Por favor, entendamos que estamos viviendo en una sociedad civilizada donde hay gobernantes y hay miembros de la sociedad civil como el Colegio de Ingenieros que contribuimos con nuestra opinión. Puedo asegurar que no hay ningún interés por mi trabajo en minería, señor, que me tapa la máquina. No tengo ningún interés. Así que usted ha pedido disculpas después de decirlo y acepto sus disculpas. Decirles, el amigo de Brújula Económica, el Ministerio de Transportes hace caso omiso. Bueno, hay que hablar con el Ministerio de Transportes. Nosotros no somos el Ministerio de Transportes. Hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Transportes. Hay muchos ingenieros colegiados que trabajan en el Ministerio de Transportes, a los cuales también les venimos hablando. Pero nosotros no podemos imponerle, un poco la introducción que hacía, nosotros no le imponemos nada al Ministerio de Transportes. Recomendamos, sugerimos, argumentamos. El PMO Francia, 30 millones de dólares por kilómetro, que no compara con la IRSA. Son cosas distintas, La IRSA, la mayoría va sobre tierra. Esto estamos hablando de viaductos y túneles. Creo que comparar precios de kilómetros de carretera, de una carretera con otra, es muy difícil. Habría que evaluarlo técnicamente. Nosotros no estamos acá para especular ni para criticar sin analizar los casos. El caso de la UTP, las características de los suelos, bueno, eso se analiza pues por donde va a transcurrir la carretera. Mucho va a ser elevado, también hay que analizar los terrenos de los túneles. No es solamente las fundaciones donde se van a apoyar las columnas, porque podría haber viaductos, carreteras por arriba, ni solamente la zona de la carretera que va a ir por tierra. Hay que analizar todos los terrenos. Eso es evidente y eso es la mecánica de suelos. Eso es una cuestión absolutamente técnica. A los amigos de Perú 21, que la señora Lazarte ha dicho que lo que plantea el GORE de Lima
no es viable. Bueno, es precisamente el motivo de esta conferencia de prensa, transmitir que sí es viable y que hay oportunidades de mejora a lo que se está planteando. El EMTC no nos contesta. Bueno, ustedes han visto, hemos mandado una carta hace más de un mes pidiendo los datos técnicos y todavía no recibimos respuesta. Creo que en una democracia el Colegio Profesional de Lima debería de recibir pues una respuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Que el CIP Callao es tibio, pero no queremos usar adjetivos. Creo que hay que ir a donde el CIP del Callao y decirles pues que decidan. Nosotros estamos dando la cara. Lo que sí no nos van a criticar es por no dar la cara. Acá los ingenieros estamos para enfrentar los problemas. Podemos equivocarnos, como cualquier ser humano, pero damos la cara. Y en lo que a mí respecta, siempre he dado la cara. En minería o acá en el Colegio de Ingenieros. Los informes que son poco profundos, bueno, hay que insistir porque sean profundos, que sean técnicos. Porque el Perú merece los mejores proyectos. Y para eso tiene a los mejores técnicos, el mejor talento. Eso es lo que representamos, queremos representar en el Colegio de Ingenieros. El diario Correo de Huancayo a invitar a los del Corredor Verde. Esta conferencia de prensa ha sido convocada abiertamente. Si no han venido los del Corredor Verde, porque el Ministerio de Transportes ha sido comunicado de esta conferencia de prensa, creo que es su decisión. Así como no podemos decirle al Ministerio de Transportes qué hacer, tampoco podemos exigirle a la gente que venga. Los que han venido libremente. Lo que estamos transmitiendo es la posición del Colegio de Ingenieros, no imponiéndola. En el Perú ya tenemos que dejar de imponer, porque realmente necesitamos trabajar mucho más juntos. De 6 a 8%, yo lo dejaré al ingeniero Jorge que mencione sobre eso del 6 al 8% de pendiente. Y Chancay está más lejos. Sí, pues, está más lejos. Pero necesitamos más infraestructura también para llegar a Chancay y llegar al Callao. Y la carretera panamericana también se puede potenciar. Así que eso lo hemos hablado. El amigo de Cieneguilla, que no han sido representados los 9 millones de pobladores de Lima. Bueno, las carreteras, Lima no es solo el Perú. Y los que somos descentralistas también tenemos que pensar en integrarnos con el resto del Perú. Sin embargo, no cabe la menor duda, todos tenemos derecho a opinar, todos. Acá tenemos a la dama que ha venido de una organización que se siente que podría afectarla. Bueno, tenemos que opinar. Y nosotros estamos tomando nota de sus opiniones para poder también transmitirlas al Ministerio de Transporte. Si nos hacen caso o no nos hacen caso, ya ese es otro tema. Pero que vamos a levantar nuestra voz, la vamos a levantar. Y la voz de todos ustedes las estamos tomando en consideración. Huarochirí, salen a flote los egoísmos, bueno, no quiero usar los adjetivos. Definitivamente necesitamos darle oportunidad a la gente que vive en Huarochirí. Eso, nosotros creemos que la alternativa que nosotros planteamos, como se ha dicho en el video, da oportunidades a todos, haciéndolo bien hecho, con sostenibilidad, que significa cuidado del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Eso es la sostenibilidad. Podemos hacer una linda carretera. Cuando yo voy a Arequipa y veo el puente Chilina, y los arequipeños se sienten orgullosos de ver lo lindo que quedó el puente Chilina. No destruyó ningún medio ambiente. Seamos conscientes que también necesitamos desarrollar nuestro país. Radio Universitaria de Huancayo, el déficit vial, las dos alternativas, construir las dos alternativas. Bueno, yo estoy convencido que se van a construir las dos alternativas y más, pero tiene que ser una primero y otra después. Y hay prioridades y de eso es de lo que se trata. Estoy convencido que necesitamos mucho más comunicación con el centro del Perú y que muchas de estas carreteras seguramente nosotros ya no las veremos, pero se desarrollarán en su momento.
hay que tener contacto claro, o contrato claro del GORE Lima. Bueno, el GORE Lima, como muy bien nos ha dicho nuestro amigo Nelson Chuy, que fue gobernador regional de Lima, seguramente se demoró. Y eso hay que ser autocrítico, debió haberlo terminado el GORE. A veces, por esta cuestión democrática de cambio de administraciones no se logra terminar. Le daré la palabra al ingeniero Nelson Chuy para que nos dé alguna explicación corta. Y el GORE Lima, bueno, también lo invitamos, ¿ah? No sé si hay alguien representante del GORE Lima. ¿Perdón? Pero es que estaban todos invitados. Hace muy bien en la aclaración, yo le agradezco mucho. Todos estaban invitados. Han venido los que han querido venir. Yo quisiera que Jorge nos aclarara el tema de la pendiente que ha sido mencionada, si te parece. Bueno, los ingenieros nos dan en primer lugar el tráfico. ¿Cuántos vehículos pasan? En función de eso, nosotros ponemos pendiente máxima, parámetros máximos. Y nos han dado designado el especialista en tráfico 5.800 vehículos por día. Eso significa una autopista de segunda clase, 4 carriles y pendiente máxima de 8. No significa que todo el tiempo voy a aplicar 8, solamente cuando lo necesito, ¿no? Esos parámetros son temas netamente técnicos. ¿Ya? Yo quiero un cinquito nomás del señor que está con gorrita porque me ha mencionado, así que yo quiero hacer mi descargo. Yo estoy muy orgulloso de haber formado parte del equipo del GORE Lima y muy satisfecho por mi trabajo, porque ese trabajo está allá, en el GORE Lima. Solamente ustedes tienen que ir, pedir por transparencia y van a encontrar como 1.500 planos de mi autoría. Bueno, buenos días con todos. En realidad nosotros, cuando recibimos el encargo conjuntamente con el gobierno regional de Junín, ellos ya tenían un trazo determinado que lo había propuesto la Cámara de Comercio del Puerto de Junín y también el Colegio de Ingenieros. Nosotros, cuando conversamos con el equipo técnico, le dijimos que vea esa alternativa, porque también nos dieron una alternativa similar. Y los técnicos dijeron que esa alternativa no era viable, que no era una buena alternativa, que había muchos problemas y que no iba a pasar, digamos, en economía. Y efectivamente, el tiempo le dio la razón. Esa carretera ha sido desechada incluso por los franceses. Entonces yo dije, si esa carretera no es la adecuada, ¿cuál es la adecuada? Vamos a buscar varias alternativas. Entonces, buscamos 5 alternativas. Y en cada una tuvimos que hacer proyectos, tuvimos que hacer trazos, tuvimos que hacer una serie de trabajos. Junín con una sola lo terminó el 28 de diciembre, el 29 de diciembre del 18. Y el 18 era el fin, ya terminamos ese periodo. Nosotros con 5 trazos quedamos al 65%, pero 5 trazos. Y de los 5 escogimos el mejor, que era regional. Porque por ahí no hay huaicos, no hay problemas casi de SIDA. Llegaba a Jauja, que va a ser el próximo aeropuerto, va a ser un hub muy grande. Entonces eso también va a permitir un desarrollo de todas las zonas centrales. Entonces lo veíamos como una proyección a largo plazo. Entonces dijimos, este es la mejor. Le dijimos al que entró que continúe con el estudio. Faltaba 35%. Pero lamentablemente, y este es uno de los grandes problemas que suceden, que no se continúan las políticas públicas. Que muchas veces los que entran dicen, no, si él lo hizo, yo no lo hago, no lo continúo. Un convenio de gobierno a gobierno. Por eso, más, señores, para la macro región centro, no solamente para Huancayo. Sí, fuimos a la embajada y el embajador personalmente, y hasta me lo dijo en francés, no están permitidos de participar sin permiso del ministerio, del MTC. El embajador personalmente. Muchas gracias, Roque. ¿Cómo está? Compañeros, Gina Rivera, adelante. ¿Qué vas a decir? Señor Fernando Rúa. Escúchenlo, por favor. Ya, mire, hay que usar los mismos elementos
hay que usar los mismos elementos que tiene Francia. Francia, a principios del 90, hubo una gran protesta por el proyecto del TGV Lyon-Marsella. Ya. Como consecuencia de esa gran protesta que hubo, el gobierno decidió que todos los grandes proyectos que se hicieran fueran debatidos públicamente. Entonces, se hizo la ley de 1995, que es la ley Barnier, modificada en el 2002 por la ley de proximité, la loi de proximité, así se llama. Esa ley ha sido copiada por los italianos y su primer ejemplo fue la autopista de la Gronda di Ponente. Yo he hecho un pequeño detalle para esto. Entonces a los franceses hay que obligarlos a que hagan un debate público para definir el trazo de la carretera. Pero lo que nadie dice es que este no es un nuevo proyecto, esto simplemente es un evitamiento de la carretera actual, porque comienza, si esta es la carretera actual, comienza acá y termina acá. Y eso cuesta, yo estaba ayer con el director ejecutivo de Provías Nacional y Provías Centralizado, cuesta 28.000 millones. Mira,